Mira, la imagen la traemos puesta. De hecho, una parte es de que la imagen es inevitable. Todos tenemos una imagen, ¿no? Te vean o no te vean, se están generando imágenes sobre ti. Y esa imagen va a comunicar sobre ti, pero va a comunicar sobre todo quién eres. Va a hablar de ti sin palabras. Es comunicación no verbal pura, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres que comuniquen? ¿O qué quieres comunicar? ¿Qué quieres que los demás piensen de ti? Para tener una buena imagen, sí, la parte externa ayuda, todo esto que podemos ayudar en cuanto a colores, proporciones, todo eso ayuda. Pero si no es congruente con quién eres tú por dentro, pues ahora sí que es pura máscara. Y la imagen es una herramienta, porque no lo es todo, siempre lo digo, no creas que ya porque tienes una buena imagen ya la hiciste, es una herramienta que te va a acompañar en esos procesos. Pero está padre que cuando te veas al espejo digas, si me gusto, tienes que empezar por ti, sí me gusto, y ya salí de mi casa haciendo check con lo que yo quiero comunicar fuera de mi casa. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de A Nadie Más Le Importa, su podcast. Muchas gracias por seguir compartiendo, suscribiéndose y dándole like a los episodios. Recuerden que cada martes tenemos un episodio nuevo, un proceso nuevo, una historia nueva. Recuerden que este es un canal de procesos donde hablamos de historias de vida y donde la gente nos viene a contar su proceso para tener un aprendizaje de parte de los protagonistas de las historias. Y bueno, no se vayan y voy a empezar a dar la presentación de la invitada del día de hoy. Ella es egresada del ITAM, de la carrera de Administración de Empresas. Se especializó en imagen física, empresarial y política en el Colegio de Consultores en Imagen Pública y cuenta con certificaciones como consultora en imagen internacional por la ICI, Asociación Internacional de Consultores en Imagen. Consultora en estilos universales para hombre y mujer por Alice Parsons. Image Consultant Training Style. Proportions and Wardrobe by the Body Beautiful Institute. Y lenguaje corporal por el Instituto Nexis. Es socia fundadora de la empresa Custer Asociados, en donde adicionalmente a la imagen y el protocolo empresarial se especializan en ofrecer consultoría, capacitación y coaching directivo a nivel organizacional o personal en temas como la profesionalización empresarial, la comunicación organizacional y el servicio a clientes de excelencia. Entre sus clientes más representativos se encuentran EO Monterrey, Grupo Zapata, Grupo Lacomer, Total Play, Pilgrims, Manpower Group, Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de México, Universidad Panamericana, IPADE, Racini Bypassa, Hannover Re, Universidad Mondragón, Citibanamex, German Center México, Coca-Cola FEMSA, Mantroc de México, Universidad Iberoamericana, American Express, Disney México, USANA, Estado Mayor Presidencial, Universidad Latinoamericana, Nuestra Belleza Estado de México, Servicio Postal Mexicano, Instituto de Salud del Estado de México, campañas políticas del PRI, PAN y PRD, así como seminarios, talleres, conferencias para empresas y grupos sociales. Le damos la bienvenida a Helga Annelies Custer Lozano. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación aquí escuchando ahora sí que esa semblanza, pero que la verdad, o sea, como bien dices, es procesos. Al final todo eso han sido procesos, ¿sí? Así es, pero muy interesante que tu cartera, por gracias. Ahí un invitado dijo que tu cartera, tu portafolio de trabajo habla por ti. Gracias, sí, muchas gracias, pero la verdad es que siempre lo he visto como grandes oportunidades donde he conocido a gente bien interesante, situaciones bien bonitas y bueno, el estar aquí y el poder compartir todo eso, yo espero que a alguien le sirva y sobre todo a mí el escucharme, porque no está tan fácil. O sea, esto a lo que me estás invitando me llama mucho la atención y bueno, vamos a ver que sea también algo muy bueno para mí. Claro que sí, siempre que ustedes vengan y aporten toda su experiencia, su conocimiento, su sabiduría y su proceso es bien importante. Claro. Pero no se vayan antes de ir de lleno al tema de consultoría empresarial y todo lo que nos tiene que contar Helga. Vamos al principio.
Siempre me gusta comenzar. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde sucedió esto? ¿Y cómo eras de niña? Sí, venía yo preparado para esa pregunta y decía, ¿qué voy a decir de mí? O sea, ¿quién era? ¿Cómo eras, Helga? Pues, ¿cómo era? Bueno, pues soy, así hablando de mí, bueno, era una niña muy tímida, muy insegura, no sabes. O sea, era la clásica que se ponía roja, 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 y ¿por qué no? Te decían, ya se puso roja, y eso hacía que me pusiera más roja. Entonces era un círculo vicioso que lo que no quería era ponerme roja, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, eso fue cambiando, pero en sí, ¿cómo era Helga? Aparte de ser muy tímida, era una persona estudiosa, me gustaba estudiar, calladita, observadora. Somos varios hermanos, tengo un hermano mayor, y después, en una primera etapa, éramos 3 hermanas, ya después mis papás tomaron rumbos diferentes y tuvieron más hijos, así que mi cantidad de hermanos aumentó padrísimo, porque siempre todos nos llevamos muy, muy bien, entonces ha sido una relación muy, muy padre. Pero en un principio éramos 3 hermanas, seguiditas. Y la verdad es que una convivencia de hermana, ahora sí, de hermana mayor y de ir a la escuela, de amigos pocos, por lo mismo de que era yo muy seria. Mejor eran amigos de mis hermanas y ahí estaba yo ahí metida. Y así fui. O sea, realmente así era. Así es como me puedo describir de niña. Una niña tímida, seria. ¿Dónde creciste? En la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México y pues ahora sí que como buena chilanga, sí, aprendí a moverme dentro de las ciudades de niña, porque pues mi mamá nos traía ya sea en taxi y súbete al pecero y ahora te vas en metro, y ahora sí que sí viví lo que es la Ciudad de México como debe de ser, tanto en transporte como en áreas, todo. O sea, me movía prácticamente por todos lados. La jungla asfáltica. Sí, y lo agradezco, ¿eh? Sí, la verdad claro. Es que sí. Yo digo, el que haya vivido en la Ciudad de México puede vivir casi en todos lados, casi, ¿sí? Entonces, yo comparto su opinión. Y cuando viajas te das cuenta lo importante que es la formación de crecer en una ciudad tan grande. Sí, tan grande. Que te voy a decir, ahora cuando voy, digo, ¿qué hacía yo aquí? O sea, ¿qué es esto? Tiene sus encantos por un ratito y de repente digo, bye, ya me voy. De verdad, huyo de la ciudad. Pero bueno, ahí crecí. Yo amo la Ciudad de México. Siempre la amaré, es mi lugar. Cuando llego me vienen muchas cosas a la mente y lo que sí sientes es este cambio de ritmo que debes de tener, ¿no? Sí. Sobre todo cuando vas, que no es periodo como ahorita que es Semana Santa, pero cuando llegas así normal, es como te tienes que adaptar de volada y tienes que incrementar tus revoluciones por minuto, porque si no... Totalmente. Y más si vas manejando. O sea, te vuelves a la defensiva, mal plan. Sí. O sea, bueno, a la defensiva y al mismo tiempo respetuosa, de decir, a ver, en alguien tiene que entrar. Aquí cordura yo creo que entra en muchos y mejor te detienes y a ver, pásale, seguramente tú traes más prisa, lo que sea, si no, sí sería una guerra todo el tiempo, ¿no? Entonces es padre la ciudad en ese sentido. Digo, hablando de experiencias, creo que eso te forma mucho, ¿no? El poder. Oye, y después de esta infancia viene la adolescencia y la juventud. ¿Empezó a surgir alguna inquietud con respecto a esta parte de la imagen o cuándo llegó esta cosquilla, este impulso de decir, ok, me está interesando esto? ¿Y por qué? Ay, es que es muy chistoso. Realmente la imagen como tal, y yo digo imagen y protocolo, porque también manejo todo esto de protocolos sociales y el cómo conducirse correctamente, todo eso viene de formación, ¿sí? Y yo siempre digo, gracias a una abuela, que decíamos que era muy estricta y todo eso, pero ahora se lo agradezco, ¿sí? Y mi abuela vivía en Torreón. Mi familia, toda mi familia es norteña, son de Torreón y Gómez Palacio. Entonces, todas mis vacaciones, todo... era vacaciones y órale, te vas a Torreón. Y padrísimo, con todos los primos y la familia, una familia grande, bien bonita. La verdad, agradezco mucho a mi familia. Y por supuesto, ahí estaba la abuela. Y era cuando la abuela nos enseñaba, era una mujer muy, muy arreglada, sí, que muy bonita. Entonces era, bueno, de pipa y guante todo el tiempo. Entonces llegábamos algunas veces a su casa
y era sentarme a verla cómo se arreglaba, de verdad. O sea, era cómo se maquillaba, todo lo que se ponía. Ella usaba pelucas, entonces se ponía sus pelucas, todo eso. Y siempre estaba hablando de que teníamos que vernos bien todo el tiempo. Entonces, como que eso ya me gustaba porque tenía la paciencia de sentarme a verla, porque pues las otras, ni mis hermanas ni mis otras primas, o no recuerdo si todas o a lo mejor algunas, se sentaban ahí con ella, pero la verdad es que yo sí estaba, ¿no? Tú con mucha dedicación y admiración, ¿no? Pues sí, observándola, me encantaba verla, su transformación, porque de verdad sí se transformaba, sí es una transformación esta parte del maquillaje, ¿no? Y bueno, entonces allí como que ya está esa semillita, y también el vamos a comer y siéntate bien, y Helga Nelly, te tienes que poner así y ponte acá. O sea, toda esa parte que de niño alucinas, pero que ahorita agradeces, ¿no? Y bueno, o sea, ahí como que ahí fue la primera semillita. Hay algo bien chistoso en mí, que mucha de mi inseguridad era que yo no estaba segura conmigo misma, ¿sí? Yo era una persona muy, 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 muy delgada en aquel entonces, y me lo hacían notar mucho, y sobre todo en la época de la adolescencia, pues peor, ¿no? Creces, o sea, me acuerdo que de sexto a primero de secundaria, cuando te hacen, ya sabes, el examen médico en la escuela, me dicen, creciste 7 centímetros. O sea, no se me olvida la enfermera que decía, no, o sea, déjame volver, porque tenían ahí pues todo mi registro, que estuve en la escuela primaria y secundaria en la misma escuela, y decían, no puedo creer que te estiraste. Ahí sí fue el estirón, ¿no? Era entonces muy alta para aquel entonces. Ahorita ya mi altura creo que ya es normal, porque de verdad las generaciones están cada vez más altas. Entonces era muy alta, muy, muy, y muy, muy delgada. Entonces, y bueno, otra cosa. También, ahorita por supuesto ya no, pero tenía una nariz grande, ¿sí? Entonces, y en aquel entonces, en la época de la adolescencia, pues ahora sí que estás todo, pues ahora sí que como que mal hecho, ¿no? Entonces se burlaban de alguna forma de mí. Yo no me sentía segura con esa parte. Es normal, ¿no? Pasamos por esa etapa que parecemos, bueno, algunos, yo siempre fui como bajo de estatura, pero que parecen L. Ajá, ¿no? O sea, así con los pies largos, y ¿no? largos y todos flaquillos, sí. Sí, yo creo que todos pasamos, pero a mí me afectaba. Sí, me claro. afectaba mucho. Es una etapa complicada, bien, muy complicada. Verdad, a mí la secundaria fue complicada, sí. Toda la parte de la identidad. Hay gente que no, pero sí es complicada. Sí afecta. Y más que en aquel entonces se usaban mucho las plataformas, y pues todo el mundo traía plataformas. Yo quería traer plataformas, pero imagínate si yo me subía a una plataforma. Era la época en la que si ibas a una fiesta, porque yo les comento a mis hijos, mis permisos era, mamá, ¿puedo ir a bailar? ¿Me dejas ir a bailar? No era ir a una fiesta, o sea, íbamos a bailar. Y una de ellas una de mis hijas se burlaba, o sea, bueno, no se burlaba, le dio mucha risa decir, ¿cómo que a bailar? Bailábamos, de verdad, si no sabías bailar, pues ahora sí que ibas a estar sentado en la reunión, y todo el mundo bailaba. O sea, yo llegaba con la adrenalina después de salir en la noche, de que todavía no se me bajaba de que había estado bailando y sudada y todo. O sea, yo sí bailaba. Bueno, se ríen. Ahorita ya no. Ahorita ya van a oír música y medio brincan, pero yo era la época literal de John Travolta. Es que es una actividad muy divertida. O sea, yo tengo amigos, sobre todo amigos, que no disfrutan bailar, pero pues bueno, ya es una elección. Pero sí es una de las actividades más divertidas y más te mantiene joven, si sabes bailar, algo, claro, lo que sea. Sí, no, está padrísimo eso. Pero en aquel entonces era una actividad que sí o sí tenías que saber hacer, ¿no? De algo. Parte pero de la lista. No te podías quedar sentado. Y para una mujer te tenían que sacar a bailar. Sí, claro. Si querías ligar o hacer algo, tenías que bailar. Que valiera la pena la salida, tenías que salir. Y no se usaba que entre amigas te parabas a bailar. Sí. Tenías que esperar. Y es que era muy chistosa toda. O sea, llegaban los hombres y la bolita y volteaban a ver quién era. Aunque ya nos conociéramos, eran los mismos de la escuela, ¿no? Uno que otro nuevo que llegaba, ¿no? Y ahí lo estábamos viendo, y a quién vas a sacar y todo. Entonces, y ahora los hombres dicen... Y era un tema para nosotros, porque quieres bailar y te decían que no. Era horrible regresarte con tus cuates y que no te hubieran... Exactamente. Entonces era muy chistoso toda esa parte. El tema es que, pues si me sacaban a bailar, yo era muy alta. Los chavos apenas estaban creciendo, todavía no se estiraban.
Entonces bailaban con una y me volvían a sentar. Entonces toda esa parte, créeme, que me generaba mucha inseguridad. A mí, Helga, para mí fue una época dificilona. El caso es que, bueno, pues ya después ya vas creciendo, ya tuve oportunidad de irme a estudiar a Alemania. Entonces en Alemania pues te acostumbras, vas madurando. Y ya cuando regresé, pues ya como que ¿Cuánto tiempo te fuiste? va pasando. Un año, nada más. ¿Y qué edad tenías? Un año con los 15. Uf, maravilloso. Fue una transformación increíble, me imagino. Fue muy buen momento. ¿Qué me puedes contar de ese proceso? A los 15 años. A los 15 años con mi hermana, mi abuela nos llevó con unos tíos abuelos que estaban allá a conocerlos. Nunca los alemanes habían venido para acá, ni nosotros habíamos sido solo unos tíos, pero como tal no había una conexión con Alemania directa, ¿no? ¿Qué parte? Lübeck, que está al norte de Alemania. Okay. Norte. Así ya, casi ya para cruzar hacia Noruega y esas partes, ¿no? Arribita de Hamburgo. Fue padre porque fui con mi hermana. Entonces, entre las dos ahí nos íbamos. Ella es un año menor, entonces ella iba de 14. Entonces, y mi abuela llegó. Sí, claro, siempre fui la responsable de mis hermanos, ¿no? Siempre eres la mayor, ¿no? Mi mamá se iba a trabajar y tú eres la mayor y tú. Y luego también mi hermano el mayor, ¿sí? De las 3 niñas. Entonces, como que. Pero en aquel entonces, como que así era, ¿no? Como que nos dejaban mucho esa parte. Y bueno, ¿cómo fue nuestro proceso? Pues fue de aprender un idioma que evidentemente no sabíamos, ¿sí? El convivir con estos tíos que ya eran tíos abuelos, pero que fueron maravillosos porque eran el clásico alemán que vive en el campo y que, ay, ¿quieres comer? Vamos a comer pollo, y el pollo lo acababan Fue la primera vez que vi cómo mataban un pollo. Yo era de la ciudad, yo era totalmente citadina, entonces aprender todo eso fue padre. Y pues tus raíces, ¿no? El conociendo, nos hablaban de mi abuelo. Fue muy, muy, muy bonito. Yo conozco parte del norte de Alemania y está padre. ¿Comiste pescado fresco? Ya sí, por supuesto, en Hamburgo, que te lo llevan allá al mercado y todo. Sí, todo eso, ¿no? Eso, acostúmbrate a comer otra comida, que es lo bonito de los viajes, ¿no? Claro, crudo, porque parte. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué, aquí no freímos nada, ¿vas? Sí, sí. Y el sushi, al menos en mi época, el sushi todavía no tenía su auge, entonces sí era algo muy, muy nuevo, ¿no? Entonces sí, el aprender otra cultura y el haberlo vivido con mi hermana fue muy, 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 muy padre. A esa edad, muy, muy niñas y no, porque la verdad es que sí éramos muy maduras, ¿no? Bueno, creíamos que éramos muy maduras, ¿no? Ahorita pienso, digo, bueno, estábamos bien chiquitas, pero estuvo muy padre. Ya regreso a la prepa. ¿Y cómo regresaste? Sí, me imagino que regresaste diferente, ¿no? Ese choque de estar allá un año y regresar a la Ciudad de México siempre pega, ¿no? Mira, sí pega, pero regresas más. La realidad es que estuvimos muy solas allá. Maduraron. Pues maduras, pero también quieres llegar a estar con amigos, a ir a bailar, a ese tipo de cosas, porque allá no puedes salir a bailar a esa edad, estás con los abuelos, entonces estábamos muy cuidadas, la verdad. Y pues llegas aquí a como que sientes que perdiste un año, porque todos tus amigos ya, además fue terminando secundaria, entonces todos tus amigos se van a la prepa y yo llego a iniciar apenas prepa, ya llevaban un año y sientes que pierdes el tiempo. Y la verdad es que ahorita dices, no, pues no lo perdiste, pero en aquel entonces no. Y fue a regresamos a reconectar otra vez con nuestros amigos, a entrar a una preparatoria nueva, a volver a hacer un círculo de amigos y sigues en ese momento de identidad, de quién eres, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí vas, sigo siendo una persona tímida, pero ya con un poquito más de seguridad. Y pues, como dices, ahí vas, toda esta prepa. Y yo creo que mi cambio fue cuando entré a la universidad. Ahí sí fue un parteaguas en mi vida, puedo decirlo, porque ahí sí ya entras a lo que te gusta, ya ves a otro tipo de gente, a lo mejor ya habías pasado esa parte y ahí sí ya te puedo decir que ya iba yo más segura. De hecho, ya empecé a trabajar y al mismo tiempo a estudiar y a estudiar en serio, porque la universidad era muy pesada, entonces sí fue muy padre ese cambio. Podríamos llamar que si un joven hoy en día, porque es una edad complicada también los 19, lo he platicado mucho con todos los invitados, que esta exigencia de que ya necesito que sepas a los 19
¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Es una Ajá. locura. Una locura. Pero esto que dices, que también he platicado con todos y hemos llegado a esa conclusión, estudiar y trabajar te da unas herramientas, pero increíbles. Te despega de varias, o sea, de los demás que nada más estudian. Y la otra, lo que dices tú, cuando estás estudiando lo que te gusta, sientes una pasión y dices, de Claro. aquí soy. Sobre todo entiendes que lo que estás haciendo lo vas a poder aplicar, ¿no? Y más si estás trabajando, digo, yo estudié administración, no estaba como tal en administración, pero al final de cuentas, el contestar el teléfono, en aquel entonces, contesta el teléfono y lleva un control de llamadas, de respuestas, de todo el rollo, eso es administrativo al final de cuentas, ¿no? Entonces, todo eso, mi mamá es administradora, yo la vi trabajar todo el tiempo, entonces, pues como que eso lo vas viendo como que es algo que tienes que aprender a hacer y bien si quieres que todo salga bien, ¿no? Que te vaya bien. Entonces, sí ayuda. Yo creo que ahorita el que dicen, bueno, sí debe ser, que las universidades son muy, muy exigentes y te exigen mucho y que no te da tiempo de trabajar. Yo creo que sí te debes dar un tiempo, y no quiere decir que vayas a ir 8 horas ni nada, pero por lo menos sí tener una responsabilidad extra fuera del trabajo, fuera de la universidad o del estudio, para aprender cosas de la vida. Porque al final de cuentas es de la vida y tener contacto con otras personas. Eso a mí me dio mucha seguridad, ¿no? Esa Helga insegura, el tener ya que empezar a lidiar con problemas reales, ¿no? Exactamente, y pues con gente que yo no la estoy buscando, ella está llegando a mí para algo, pues te va ayudando a tener herramientas. Porque en la universidad es como una burbuja, ¿no? Un poco. Sí. Vas a estudiar, convives con tus amigos, tienes horarios. La idea es que vayas a tener una cierta estructura, ¿no? Claro. Que te ayuda para cuando ya te conviertes en un profesional. Pero, pues, si te vas a trabajar de lo que sea, donde sea, como dices tú, todo es aprendizaje, pero ahí empiezas a afrontar el mundo real, ¿no? Y conoces otras personas y tu realidad se amplía y tú sales de tu burbuja y dices, yo me quejo de esto, pero ahora estoy enterándome de esto. Exactamente. Que te regañe un jefe, ¿no? Y que a lo mejor en tu casa te tienes súper protegido y digas, ay, pero ¿por qué no? Y el hábito de que tienes que llegar temprano y que tienes que estar, pues ahora sí que haciendo o cumpliendo con las tareas que te están dejando, ¿no? Siendo responsable. Siendo responsable, exactamente. Pero bien padre cuando te pagan. Y entonces también eso está bien padre, ¿no? O sea, dices, aunque sea muy poquito, porque pues era poco, pero dices, ay, qué rico sabe. Entonces ya lo que te cuesta, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí lo recomiendo como tal. Y en el momento que terminas tu proceso de tu carrera, ¿qué pensaste? ¿Ya tenías una idea de que ibas a terminar totalmente dedicada en esto o venías como, ok, ¿qué sigue? ¿Qué crees? Que me casé. Ok. ¿Sí? Entonces me casé y además me embarazo a los 9 meses, más o menos. Entonces rápido tuve a mi bebé y a mi primera niña, ¿no? Y la verdad es que pues ya no ejercí como tal mi carrera. O yo digo, sí la ejercí porque la ejercí en mi casa. Así o sea, es. La casa es totalmente administrativa. Y créeme que llevaba inventarios de mi alacena, o sea, compras. O sea, yo así lo veía, ¿no? Como que todo eso al final de cuentas era administrativo. Es que si no lo llevas así, aparte la empresa del hogar se cae. Sí. Son tiempos y sí recursos. Sale, pero sale, exacto, perdiendo tiempo, dinero, es un caos. Entonces sí tienes que ser. Y yo soy ordenadita, soy muy estructurada. Entonces, pues de alguna forma yo tenía que justificar, después de ver a una mamá que trabaja todo el tiempo y que nos sacó adelante a todos, pues esa parte para mí sí, la verdad es que sí me costó trabajo, pero pues fue una decisión que tomé, ¿sí? Y muy feliz, la verdad, súper enamorada, me casé, todo, empecé a tener a mis hijos y fue una época de dedicarme al hogar, como a la empresa del hogar, a ser mamá, que ahorita comentábamos el tema de la educación, de que no sabes. Además estaba chava, tenía yo 23 años. Joven. Entonces estaba de verdad, pero yo me sentía perfectamente madura y grande porque además fue el tema, ¿no? De cómo te vas a casar, ya sabes, mi mamá, todo, pero pues uno hace lo que quiere. Y al final ya me dediqué a eso, pero ya en ese inter de ser mamá y que ya no son bebés, ya por lo menos ya se van a la escuela toda la mañana y te puedes, tienes un tiempo libre,
seguí estudiando, o sea, estudié sobre todo psicología, ¿no? Esta parte de psicología que me ayudaba a ver si yo podía entender también esta parte de educación de los hijos y todo esto, ¿no? Entonces, como que siempre estuve de alguna forma metida en querer aprender un poquito más dentro de, pues, el estar en esta parte de empresa familiar que realmente pues es, como dices, es una burbuja, te encierra, te demanda mucho y sí, a veces es bien difícil irte y hacer un poquito más porque tenía yo 3 hijos y además los tenía en 1000 actividades, entonces era la chofer, iba, venía, hacía todo. Entonces fue una etapa, fueron varios años en eso, pero me daba mi tiempo para esa parte, ¿sí? Es que fíjate, el hogar, o sea, muchas veces antes no se estilaba la mujer, se dedica al hogar y como que era algo en automático que no se tomaba en cuenta, pero yo lo vivo hoy en día, es logística. ¿De verdad? Es ahora generar recursos y luego cómo empleas esos recursos y luego tienes que ser psicólogo. Sí, mediador, o sea, todo. O sea, de verdad haces mucha cocinera, de verdad y te dicen enfermera, sí te vuelves enfermera, o sea, te vuelves ahora sí que una extensión de tu pediatra, porque ya sabes lo que el pediatra te va a decir y dices, ay, no, si ya le di esto, y si no, ya voy con el pediatra. Es correcto. O sea, haces de todo, de todo, de todo. Y la verdad es que sí lo disfruté, sí fue muy estresante, porque sí traes en el fondo ese gusanito de que puedo hacer más. O sea, esto me gusta, pero quiero hacer más. Entonces ahí sí está esa parte. ¿Y qué pasa? El papá de mis hijos, porque bueno, ya después me divorcié y desgraciadamente después él fallece, pero él era cirujano plástico. Entonces, todo lo que yo conviví con él era alrededor de la belleza, ¿sí? Entonces ahí llega con esta parte de imagen, ¿no? Pero para esto yo te comenté en un principio, tenía una nariz grande y así es como lo conozco. Voy a operarme la nariz en la época de la universidad. Y entonces, pues ahí fue cuando nos conocimos y bueno, ya se dio nuestra historia, ¿sí? Entonces, todo lo que yo conviví y esto que yo viví de mi transformación, porque realmente fue una transformación sobre todo interna, el aceptarme ya cuando me veía en el espejo ya me gustaba, antes no me gustaba. Y todo el mundo me podía decir, ya sabes, 1000 cosas, que ay, qué bonitos ojos y que no sé qué y todo. Y yo dentro de mí, pero tengo la nariz grande. O sea, esa era mi etiqueta. Okay. En el momento en que lo solucioné, gracias a mi mamá, por supuesto, todo cambió, ¿sí? Entonces, pero todo empieza, además la misma vida, yo digo, me empieza a llevar a esta parte de la imagen, ¿sí? Porque todo era escuchar, sobre todo ya a un nivel bien, bien interesante, porque además yo lo acompañaba a todos los congresos y todo, entonces toda nuestra vida era alrededor de eso. Vivíamos pues, de eso, de la belleza, ¿no? Y bueno, muchas veces de la reconstrucción, ¿no? Pero casi todo era belleza. Estético. Y todo lo que comentaban, no solo él, sino todos los médicos, de decir, es increíble cómo, en especial las mujeres, quieren llegar a una perfección que no está bien. Al menos ellos eran médicos que no te operaban por estarte cobrando para llegar a esa perfección y te dejaban monstruosa, ¿no? Porque de verdad hay personas que dices, no. Entonces llegaban y le decían, quiero esta nariz, y ya sabes, era respingadita, y era de una caricatura, por decirte, un dibujito, y decía, señora, olvídelo. O sea, imposible. No se puede. O sea, yo lo que se puede hacer es esto y esto. No la quiero así, no es conmigo. Entonces, el escuchar ese tipo de cosas, de relatos, o de gente que ya llegaba con problemas graves por haber querido llegar a esa parte de la perfección, estás escuchando y dices, bueno, decían, es que de verdad la belleza es subjetiva. Es la primera vez que empecé a escuchar eso. La belleza es subjetiva, no, para cada quien tiene su propio estilo de belleza, pero hay que estar muy seguros de lo que uno quiere. Porque si no, pues sí te puedes llegar a meter en problemas graves, sobre todo en el rubro ya de cirugía, de por buscar la belleza, pues o te destruyes físicamente, o sí puedes llegar a tener problemas de salud serios si estás pues todo el tiempo pues en esta parte de las anestesias y estarte internando y todo eso es toda una industria bien interesante. Ahorita está mucho más fuerte, pero en aquel entonces era un poquito más discreta,
pero estaba fuerte al mismo tiempo, ¿no? Es que la belleza... Aprendí muchísimo. La belleza estética tiene que estar sustentada por, como tú dices, autoestima y la aceptación. Si no, es Mucho. un atajo, Mucho, ¿no? exactamente. Es un atajo, pero sí se vale, yo insisto, sí se vale, pero... Estar conscientes. Con límites, ¿hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedes llegar con eso? Entonces, pues lo aprendí mucho, lo vi mucho y en una de esas, de esos congresos a los que fuimos, me acuerdo, a León, yo me metí a todas las pláticas, a todas. Y créeme que ya entendía muchas cosas. Digo, eran cosas de médicos, pero por lo menos ahí me colaba porque no a todos lados te podías meter y me colaba para ver de qué hablaban. Y me encantaba. O sea, yo decía, híjole, creo que yo debía haber sido médico porque me gustaba y entendía muchas cosas de esas. Y en una de las pláticas en un congreso en León, resulta que la plática ya de despedida la dio Álvaro Gordoa, que es el creador del Colegio de Imagen Pública en México. Entonces fue muy chistoso y ahí sí, yo digo, ahí fue otro parteaguas porque yo a él no lo conocía. Lo había visto alguna vez que salía con Talina Fernández, me acuerdo, en un programa de Eco se llamaba, o sea, y ya, ¿no? Y la verdad no, hasta no me caía bien, ¿no? Así de verlo en la televisión. Y cuando lo veo en el hotel, que me lo cruzo en el lobby, él estaba hablando con alguien, pero yo me paré y me le quedé viendo, pero fue muy chistoso, porque de verdad me le quedé viendo así como que a mí hasta me da pena pensar, ¿por qué hiciste eso, Helga? O sea, lo veo y él se siente nervioso porque me volteé a ver y me dice, buenas tardes. Y ahí fue cuando reacciono yo, buenas tardes. Y ya me fui. Y después pregunté quién es Álvaro Gordoa. Y ya dentro de mí dije, ¿por qué me paré? O sea, ¿qué pasó ahí? Ya. Llega la plática y da una plática sobre lo que es la imagen pública. Una plática de 1 hora. Yo con la baba. Y saliendo de ahí, dije, eso es lo que quiero hacer. Ahí fue cuando hiciste clic. Ahí fue donde exactamente, en ese momento dije, esto es lo que quiero. Ya esto me voy a dedicar, ¿no? Entonces, pues, lo comento y pues me dice Ángel, te digo, el papá de mis hijos, y me dice, pues vas, órale. O sea, está padrísimo, qué buena onda y todo. Pues bueno, pero mis hijos seguían, me pongo a investigar en lo que puedes, todo eso, pues está en México. En aquel entonces nosotros vivíamos en Metepec, entonces no era tan fácil ir teniendo hijos, todo. El tema es que pues pasan 2, 3 años en lo que si quieres, no quieres y te pones a leer. En aquel entonces pues ya podías ver algo por internet y todo el rollo, ya te empiezas a empapar un poquito, leo sus libros, todo. Y en la primera oportunidad que tuve, me metí al Colegio de Imagen Pública. Entonces ya me iba a México, pero ya podía dejar a mis hijos, ¿no? Ya estaban grandes, que ni tan grandes porque estaban entrando a la adolescencia y creo que era peor, ¿no? La cosa de dejarlos, pero bueno. Entonces empecé a ir al Colegio de Imagen Pública y ahí fue donde fue el clic, como dices, total. Y ya me empecé a meter muchísimo. Conozco a Víctor Gordoa, ya estoy con él, y le platico eso. Yo te conocí acá y dice, ay, con razón, yo decía que te había visto en algún lado. Y bueno, de alguna forma ya estuve estudiando con él. ¿Y qué pasa? Que esta parte de la cirugía plástica, que estaba la clínica de cirugía plástica, pues fue una buena entrada con la parte de imagen. Porque muchas veces la gente se opera, pero entonces llegan, ay, doctor, ¿y ahora cómo me maquillo? ¿O cómo sugiere que ahora me peine? O cómo, bueno, hasta qué brasier me recomienda que yo me ponga. Y pues él decía, yo no sé eso. Ahí entras tú. Entonces ahí fue donde entré en esta parte, en estos primeros pininos, de empezar a asesorar a quien lo requería. Decía, pues le recomiendo, o sea, pase a esta consulta, que estaba incluida, digamos, dentro del paquete de cirugía. Y entonces ahí fui haciendo mis primeras, ahora sí que asesorías con gente postoperada, ¿sí? Entonces eso me ayudó muchísimo. Y también empiezo a estudiar cosmetología al mismo tiempo, como que la vida te va llevando, ¿sí? Entonces aprendo cosmetología, eso te lleva a maquillaje. O sea, empiezas a tener herramientas que solitas se van dando y que tuve la oportunidad de hacerlas, ¿sí? Entonces se fue dando bien, bien bonito. ¿Por qué es tan importante la imagen? La imagen es importante porque es comunicación, al final de cuentas. Entonces, es lo que yo siempre digo, mira, la imagen la traemos puesta.
De hecho, una parte es de que la imagen es inevitable. Todos tenemos una imagen, ¿no? Te vean o no te vean, se están generando imágenes sobre ti. Y esa imagen va a comunicar sobre ti, pero va a comunicar sobre todo quién eres. Va a hablar de ti sin palabras. Es comunicación no verbal pura, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres que comuniquen? ¿O qué quieres comunicar? ¿Qué quieres que los demás piensen de ti o que los demás juzguen? Porque al final de cuentas estamos percibiendo, estamos juzgando lo que estamos viendo. Nos ponemos lentes, ¿no? Exactamente. Y dices, bueno, pues eso que están viendo de ti es lo que quieres que los demás piensen de ti o no. Y muchas veces no sabemos. O sea, vamos así por la vida y dices, ay, ¿por qué no encajo? ¿Por qué no estoy a gusto? Y es porque eso externo no lo estás haciendo congruente con tu parte interna. Entonces ahí es donde entra esta parte de todo lo que estudié de psicología, todo lo que empecé, ahora sí que todas esas herramientas que se van dando en tu vida, en estos procesos que hablamos, empiezas a aplicar, ¿no? Entonces, es decir, para tener una buena imagen, sí, la parte externa ayuda, todo esto que podemos ayudar en cuanto a colores, proporciones, todo eso ayuda. Pero si no es congruente con quién eres tú por dentro, pues ahora sí que es pura máscara. Sí, se me ocurre que también que la parte de la imagen tiene fases, ¿no? Una es como tu presentación. Me imagino una película muda donde no hables. Exacto. Bueno, ahí te ayuda la imagen. Pero cuando empiezas a actuar, tus actitudes hablan, ¿no? Tu lenguaje corporal. Y la tercera fase, lo que sale por tu boca, ¿no? Entonces todo eso es parte de una imagen. Todo. Y todo eso deja una huella. Todo. Ya como lo interprete en cada persona, obviamente es personal, pero sí hay ¿cómo decirlo? Pues un lenguaje, un código, una huella que dejas, ¿no? Puede ser bueno o mala. Mucha gente hoy en día dice, no clasifiques, no encajes. Pero creo que sí hay un lenguaje universal con respecto a ciertas actitudes, lo que hablas de los protocolos. Exacto. Pero cuéntame más, tú que eres la experta. Sí. ¿Cómo trabajas, por ejemplo, con alguien? ¿Cómo trabajo con alguien? Bueno, en primero estas fases que nada... en estas capas, me imagino que hay. Sí, primero tienes que conocerlo. Tienes que saber qué quieres. ¿Para qué? ¿Para qué quieres mejorar tu imagen? Si es a lo que vienes. Si vienes, oye, yo quiero que me ayudes con mi imagen. ¿Para qué? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, es conocer bien ahora sí que al personaje. Los cimientos, ¿no? Exactamente. Que es la imagen interna, al final, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que quieres? Eso. Porque tú puedes vestir a alguien y dar la percha o la pinta, como se dice. Pero si no hay cimientos, no funciona. No funciona, de verdad. Para la foto estás bien. Pero como tú dices, a la hora de el movimiento, a la hora de que se comunica ya con la voz o con su comportamiento, que son los protocolos, pues todo eso puede llegar a esa primera impresión de fotografía estática, acabarse con todo lo demás, ¿no? Y la idea es que todo sea congruente, ¿sí? No somos perfectos, ¿sí? Nadie somos perfectos, pero vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para llegar o transmitir lo mejor de nosotros a los demás. A lo mejor otros dicen, pues no me late, no me gusta, no me interesa, no, lo que tú quieras. O sea, es no, porque de verdad, en esos primeros 7 segundos que se supone que son la primera impresión, que yo creo que ya son menos, pero digamos 7 segundos, que es bien poquito tiempo, simplemente la gente dice, me late o no me late, me gusta o no me gusta, me interesa o no me interesa. Así es, sí o no, es sí o no. ¿En base a qué? Pues ahora sí que pues a las decisiones, a lo que cada quien tiene como experiencias propias, de decir, ¿por qué no te latió? Y a lo mejor ya haciendo un análisis, porque se parece a una novia que yo tuve que me hizo la vida imposible, ¿no? Y es algo que tú relacionas en 7 segundos y que no te detienes a ver el por qué. Pero en ese momento dices, no. ¿Por qué? Porque te trae un mal recuerdo de dónde ya le escarbas y encuentras. O sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo te late de esa persona. Ok, ya lo lograste esa primera impresión. ¿Y lo demás? ¿Sí? O sea, ahí no se queda. Ahora tienes que sustentarlo, que comprobarlo. Y entonces ahí es donde viene toda esta parte del lenguaje corporal. Y bueno, pues también mucho los procesos que cada quien haya tenido. No es lo mismo un adolescente que pues una persona de ciertos estudios
o que no ha tenido la oportunidad de muchos estudios. O sea, no sé, al final de cuentas son procesos, todos son, como bien lo dices, son procesos que cada quien va a ir llevando en su vida, ¿sí? Y la imagen es una herramienta, porque no lo es todo, siempre lo digo, no creas que ya porque tienes una buena imagen ya la hiciste, es una herramienta que te va a acompañar en esos procesos. Pero está padre que cuando te veas al espejo digas, sí me gusto, tienes que empezar por ti, sí me gusto, y ya salí de mi casa haciendo check con lo que yo quiero comunicar fuera de mi casa. Uh-huh. Entonces, justo, qué bueno eso. que dices, porque te iba a decir por qué es tan importante tomar en cuenta, considerar trabajar en tu imagen personal. Uh-huh. Y es eso. Primero tú y después lo que los demás van a ver. ¿Cómo aplica esto a una empresa? Hablemos de una empresa pequeña y una empresa mediana y una enorme. Ajá. Bueno, que las empresas pues tienen colaboradores, tienen gente, ¿sí? Y las empresas también tienen su propia imagen. Entonces, esa imagen de misión, visión, de marketing que tiene, pues también tiene que estar alineada con sus colaboradores. Entonces, ¿qué busca? Pero cada colaborador tiene su propia imagen, su propia identidad. Entonces, es cómo alinear a ese grupo de personas con la imagen de la empresa, ¿sí? Lo más que se pueda. Entonces, yo siempre digo, tú tienes tu imagen personal, pero esa imagen personal tienes que unirla a la imagen de la empresa. A lo mejor vas a tener que hacer ciertas adaptaciones, o a lo mejor no, a lo mejor encajas perfecto, ¿sí? Entonces, imagínate una empresa que a lo mejor tiene uniforme, ¿sí? Y llegas, ay, a mí no me gusta el uniforme y odio el uniforme, pues no puedes trabajar en esa empresa, porque en esa empresa es con uniforme. O te adaptas o busca otra cosa. Pero además es una empresa donde a lo mejor una empresa me ha tocado empresas muy clásicas, muy tradicionales, todavía de corbata, todavía en esta época, ¿no? No, yo quiero que lleguen de corbata. Pero además de corbata y que se vea clásico, no las corbatas o como ahorita ya le buscan las nuevas generaciones, ok, corbata, pero a lo mejor me pongo un nudo diferente o lo porto diferente o le meto los tenis. No, o sea, clásicas. Entonces, ya conoces la imagen o lo que quiere transmitir esa empresa a través de sus colaboradores y es transmitírselo a los colaboradores. Entonces, aquí la empresa espera de ustedes esto. Y muchas veces es porque tenemos 2, 3 personas que no encajan y necesitamos decirle, pero como es un tema delicado, pues entonces nos llaman para poderlo decirlo a todo el mundo y le quede el saco a quienes no. Y si no, pues ya verlo individualmente o puntualmente con ellos, ¿no? Wow. Oye, ¿y cuánto tarda un proceso, por ejemplo, en una persona? ¿Y cuánto en una empresa? Mira, depende. En las empresas la verdad es que son etapas. Bueno, es que ahora sí que depende del tiempo, porque en la parte de empresas pues quitas tiempo productivo de trabajo para algo que yo les digo, piensen en que están de pinta, que aquí no van a ver nada de trabajo, sino van a ver algo que les va a servir no solo para el trabajo, sino para su vida personal, ¿no? Entonces, traten de desconectarse, difícil, pero bueno, tratan de hacerlo. Y puede ser desde una plática nada más de códigos de vestimenta y de lo que la empresa quiere transmitir y cómo quiere que lo hagan, ¿sí? Y eso puede durar de 4 a 6 horas, ¿sí? O puede ser un programa que ya lo hacen un poquito más largo de 2 o 3 sesiones. Ahora sí que depende de la profundidad que quieran y el número de personas que sean. Hazte cuenta, queremos un taller nada más para mujeres, ¿sí? Porque, ¿cómo vemos? Porque de verdad hay empresarios lindos que dicen, es que aquí nuestras mujeres verdaderamente la hormona está difícil. Y yo, sí está difícil, ¿no? Entonces, y les ponemos el uniforme y a unas que no les queda, otras que sí, que nada les gusta. Y yo, pues sí, así es, ¿no? Entonces es hablar con todas, el cómo adaptar el uniforme a ti, pero tienes que empezar por conocerte a ti. Okay. Entonces, eso se va haciendo largo, ¿sí? Entonces, y eso funciona tanto con una pequeña empresa, mediana o grande. Ahora sí que es tiempo, presupuesto y pues ahora sí que la problemática o más bien las áreas de oportunidad que pueden ver con su grupo de personas, ¿no? O sea, con sus colaboradores. De acuerdo a tu experiencia con respecto a estos procesos, ¿cuál ha sido un caso
que has dicho, este proceso realmente me catapultó de venir trabajando, no sé, de cierta manera ya sabes, de estos retos que dices, híjole, este me va a costar, pero ya cuando acabaste ese proceso dijiste, wow, aquí aprendí algo que no esperaba? Alguien así muy, muy... Puede ser empresa o persona, pero algo que dijeras, wow. ¿Y por dónde empezamos? No, fíjate que bueno, sí hay muchas personas. Bueno, a ver, te voy a comentar uno de un chavo que llegó porque ya estaba preparado, ya tenía cierto tiempo con la empresa, ya estaba preparado para una oportunidad que se dio, se postuló para ese puesto y no se lo dieron. Y estaba muy emocionado. Pero a la hora de la retroalimentación le dijeron que por su imagen. ¿Y él cómo? Y dice, es que todavía no te ves para el puesto. Sí, sí estás preparado, pero todavía no te ves para el puesto. Wow, qué duro. Es durísimo y así muchos, ¿eh? O sea, es increíble porque de verdad nos vamos mucho por lo que vemos, ¿no? Entonces, todavía no. Y lo que más coraje le daba es que entró otra persona que era fuera de la empresa, ahora sí que llegó de fuera, ni siquiera alguien era parte de la empresa, fuera de la empresa, que además no estaba tan preparada como él, pero ya se veía para el puesto. Y lo fueron preparando poco a poco, pues ahí lo vamos preparando. Con este caso que me platicas, ¿dónde entran los protocolos? ¿Entran o no en este caso específico? Digo, me imagino que es multifactorial, pero ¿qué tanto? Claro, fíjate que aquí no se preocupan tanto por eso. ¿No? Es más que nada mi parte de imagen, de lenguaje corporal, de los movimientos. Sí tengo que dar una presentación como tengo que darla, o sea, como que se van más a la parte práctica. Cuando entran los protocolos, sobre todo, es muy curioso, cuando ya están a nivel jerárquico, donde tienen que ver con otras empresas que tienen que ir a comidas, a viajes o viajes internacionales, donde ya se involucra más esta parte de comportamiento y pues ahora sí que de reglas, ¿no? Sociales. ¿Por qué son importantes? Porque hoy en día mucha gente, no, ya es como que hay una cierta tendencia, ¿no? Es que eso era antes. Ajá. Pero cuando accedes a ciertos niveles te das cuenta que no. Así es, sí. ¿Por qué son importantes aún los protocolos? Mira, el protocolo al final de cuentas es para que todo se lleve bien, que todo sea armonioso, toda la reunión no tenga tropiezos. Desde que llegas y saludas correctamente con cortesía, desde quién se sienta primero, quién después, el cómo comer en la mesa también. De verdad, en la mesa puedes ver mucho la educación de las personas. De hecho, dicen, en la mesa te miden. Ajá. ¿En la mesa te miden? Te miden. Ajá, en cómo te comportas en la mesa. Por supuesto, los protocolos ya no son los mismos de antes. Antes eran muy estrictos. Y antes, si no sabías, no eres Corcuera y Limantur, ¿me entiendes? Y ahorita no, ahorita, pues ya la regué. O dices, ay, esto que me sirvieron, oigan, ¿cómo se come? En mi vida me ha tocado. De apertura, ajá, y hasta te ríen y hay que mira y todo, o sea, se acepta. Pero, pues lo mejor es que ya llegues, por lo menos teniendo idea, ¿sí? Y sobre todo cuando son niveles ya un poquito más elevados. Sí se fijan muchísimo en eso. Y es muy curioso porque quienes se preocupan mucho por el protocolo, y te puedo decir que altos ejecutivos. Ellos son los que piden mucho protocolo. ¿Por qué? ¿Sí? Pues yo creo que por no creo, es por la parte social que ellos viven y quieren estar seguros de que lo están haciendo bien, ¿no? Yo llego y digo, ¿qué le voy a enseñar a estas personas, ¿no? A un grupo de personas que dices, híjole, pues han viajado, su nivel, todo, y su educación, todo, ¿qué les puedes venir a enseñar? Y bueno, es el compartir, ¿sí? Porque además se vuelve bien padre el que cuando yo estuve en Arabia, cuando yo estuve con tales chinos o cuando vinieron aquí los brasileños, o sea, te van platicando, lo comparten y como es una forma de asegurarse de que están haciendo bien las cosas, ¿sí? Y les gusta, lo disfrutan. Y yo aprendo, no tienes una idea. O sea, porque dices, bueno, sí sabes de protocolos, pero los protocolos se van aprendiendo con la experiencia y sobre todo protocolos internacionales, ¿sí? Entonces es bien interesante toda esa parte. Pero ellos son los que
se preocupan más por eso. Y tratan de transmitirlo a la gente que de alguna forma los va a estar representando en los negocios y con su familia. ¿Sí? Entonces también con la familia, a lo mejor esposas o esposos o hijos ya los tratan de involucrar, pero la verdad es que los hijos les entra por un lado y les sale por el otro porque no están todavía en ese momento. ¿Sí? Como que el protocolo sí le vas viendo la relevancia ya que llegas y estás en alguna situación donde dices, ay, ¿y aquí cómo era? Ajá. ¿Cómo me dijeron que era? Así es. Pues lo pudimos ver, ¿sabes quién me viene a la mente? Mike Zuckerberg, el de Facebook. Cómo empezó ahí en la película, ¿no? Que sale de chanclas y ya sabes, como tratando de imponer esta nueva idea relajada de la vida, pero ahorita lo ves y ha cambiado, porque empieza a acceder. ¿Es correcto? Sí, esto es en protocolos de códigos de vestimenta. Y sí, bueno, ¿qué pasa con Mark Zuckerberg? Pues la verdad es que viene una generación, o de los inicios de una generación, donde justamente quieren romper con esta parte tan restrictiva en la vestimenta. Y además, pues es un cuate pues, fuera de este mundo, ¿no? O sea, la verdad es que cambió al mundo. Entonces, su caso es muy especial, así como también el de Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Donde ellos, pues la parte de la vestimenta no era importante, ellos estaban en otra cosa. Pero, aún así, si tú observas su vestimenta... Hay un patrón, claro. Un patrón y un patrón cada vez más pulido. No es el mismo patrón de cuando empezaron. Entonces, sí, siguen manteniendo su identidad, siguen manteniendo ese estilo que ellos tienen, pero ya no traen la misma camisetita que traían antes, ni los mismos jeans, ni siquiera las mismas chanclas o tenis. O sea, ya es silencioso, pero ya está pulido ese estilo, ¿no? Es como entrar a un club, ¿no? Es como entrar a un juego, ¿no? Pues yo insisto en que es esta parte de comunicación. Y dices, que te empiezan a pulir, ¿no? Claro, el mismo entorno. Pero tú lo estás viendo, te lo va demandando pues, las mismas actividades en las que estás. Y te vas dando cuenta de que por mucho que seas Mark Zuckerberg, pues sí eres Mark Zuckerberg, pero pues sí dicen, pero pues sí te hace falta. A lo mejor eso sintió, ¿no? O sea, quiero pensar, necesito pulirme un poco más. Sigo siendo yo, sigo trayendo mi playera, pero ya traigo mi playera... digamos que más planchado, más fina o de un súper algodón, ¿no? Porque sí cambia. O claro. sea, sí cambia. Aparte, Helga, yo no me lo imagino yendo a pedir billones de dólares, ¿no? A fondos, a personas que tienen puestos importantes. La primera vez funciona. Pero ya cuando empiezas a entrar al juego y que ya entran contigo, empiezas a entrar a un club, ¿no? Claro, es comunicación. Sí, esta parte de... Conforme vas creciendo, ¿no? Te va obligando. Puede muchas personas decir, ay, ya está dejando de ser auténtico, está dejando de ser el mismo, pero el crecimiento te va llevando eso y lo puedes ver con cualquier persona que en sus inicios, puedo hablar de Shakira, de Beyoncé, pues el presupuesto va exigiendo. Yo lo veo, quieres conseguir patrocinios, las marcas te van a exigir. O sea, tú le vas a llamar la atención a una marca, no por... O sea, dependiendo del perfil que vayas, ¿no? Claro. De la audiencia. Claro. Pero va a llegar un momento que conforme empiezas a generar cierta atracción a ciertas marcas, te van a exigir ciertas cosas y entonces empiezas a pulirte porque si no, no te subes al juego. Claro. ¿O me equivoco? Claro, no te equivocas. Y me encanta esa palabra de subirte al juego, pero nosotros lo llamamos imagen estratégica. Es pura estrategia, ¿sí? Y esa estrategia la hacemos todos. No es lo mismo irte al gym, ¿sí? Y que te vas a ir vestido para ese juego dentro del gym, ¿sí? Y no va a ser lo mismo, a lo mejor, una comida con ciertos empresarios que sabes que son más tradicionales. Y además más, o sea, mayores. Y tú dices, chin, yo estoy a lo mejor chavo, pero y me gusta ser un poquito más moderno, pero a lo mejor le tengo que entrar a esta parte de empatía y de comunicación con estas personas sin disfrazarme como ellos. Ojo, porque también no se trata de que, ay, pues como todos son de traje, yo también voy de traje, pues a lo mejor sí voy de traje, pero a mi estilo. Ahí es donde entra esta estrategia.
Exactamente. Ser vas fiel haciendo a ti, estrategia. Exacto. que te aceptes, porque igual, pero como dices tú, y tienes toda la razón, si yo voy al gym y me voy de traje, ¿cómo me va a ir? No, O pues de no. jeans. Ujú. O llegas de traje y te van a decir, ay, ¿de dónde vienes? Ay, espérame, Es me que- lo quito, ya me lo puse, ya estoy. O estoy ya siendo pertenezco. disruptivo, ¿no? Ahora voy a poner de moda ir al gym con Con corbata o corbata. moño. No, o sea, pues no, porque ni siquiera son elementos que serían prácticos, ¿no? Entonces es, al final de cuentas, pura estrategia. Y esa estrategia empieza en conocerme yo, quién soy yo, qué quiero comunicar, y conocer cómo son los demás y de qué manera yo puedo hacer ese match, ¿sí? Y puede ser ese match con algún, bueno, te platico, mi esposo, ahorita mi esposo actual, él estaba muy metido en la parte de marketing, muy, muy metido. Entonces, toda la vida, pues, como los de marketing, muy relajado, iba, venía y todo. Y tenía una clienta que era diseñadora de zapatos, una chavita, joven. Y siempre que la veía, pues, él llegaba normal, súper relajado, de camisa, jeans, todo, muy, muy relajado. Un día, él tenía que ir a un evento de la Asociación Nacional de la Publicidad y se fue de una vez de traje, vestido de traje, pero tenía antes cita con esta chava. Él llega vestido de traje con esta chava que ya tenía tiempo con ella y dice que lo más sangrona del mundo, que no había conexión, que hasta aventaba las cosas, que cerrada, y hasta que hubo un momento en que él paró y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Sí? O sea, ¿hay alguna situación? ¿Estás molesta por algo? ¿No es el momento? ¿Qué está pasando? Y le dice, híjole, perdóname, pero es que te veo vestido así y siento que estoy con mi papá. Y él se quedó así como que, ¿en serio? Permíteme. Se quitó el saco, se quitó la corbata y le dice, ay, ahora sí. Entonces llega y me dice, Helga, ¿cómo me acordé de ti? O sea, sí es cierto. O sea, hay que ser estratégico. Si yo sabía que iba con ella, pues no me costaba nada haber hecho esto y ya llego con esa comunicación. Para ella fue, pues ahora sí esta parte de que seguramente con su papá a lo mejor era muy exigente o algo, porque para ella la frenó y era nada más la vestimenta. Entonces es increíble todo lo que tú puedes comunicar con la ropa. Y ahí entra la estrategia. Imagínate. Clic o no clic. Exactamente. Aquí no pasa, pero imagínate si vas con un grupo de chavos tipo Mark Zuckerberg y tú llegas de traje, dicen, ay, no, este es un abuelo, qué flojera. Porque así son, ¿sí? O un grupo, que me dio mucha risa también con unos empresarios que querían contratar a un contador. Les llevamos al contador, pero el contador como que estaba pasando por una etapa de reencuentro y nos apareció con cola de caballo y barba así y todo eso y se quedaron así, dijeron, ¿qué onda con tu contador? Cuando esperas ver a un contador un poquito más sobre todo hasta nosotros dijimos, ¿qué te pasa? Y me encanta porque digo, si él, y cada vez que lo veo le digo, ¿en qué estabas pensando? O sea, ¿cuál era tu objetivo en ese momento? Dice, ay, bueno, pues es que era la pandemia y entonces algo diferente y todo. Le dice, pero me dijo, pero sí perdí clientes. Y tuve que volver otra vez, y es un cuate joven, ¿sí? Tuve que volver otra vez a eso, a comunicar lo que esperan como un contador, ¿sí? Y si no dicen, no, pues es que velo cómo está, entonces no le dieron el trabajo. Y él lo aceptó. ¿Sí? Entonces, de verdad, tienes que cuidar mucho esa parte, ¿sí? Tienes que cuidarla muchísimo. ¿Y dónde te encuentran para que justo empieces a alinear? Yo veo ahorita un sinfín, empezando por mí, de marcas, de personales o de empresas, para que pulamos más esta imagen estratégica que es tan vital, tan importante, que se refleja en ventas, en relaciones públicas, inclusive a nivel personal, ¿no? Eso. Yo siempre digo, si tú empiezas por ti, volvemos a los procesos. Primero eres tú. Y si tú estás bien y tú te ves bien, lo demás se va a dar bien fácil. Pero tienes que empezar por ti, por saber qué es lo que quieres, ¿no? Y estar segura que eso que quieres empata hacia dónde estás yendo. Porque si vas a estar, tú eres de un estilo y de repente vas a tener que ver con gente que va totalmente pues con lo que tú estás acostumbrada o lo que tú quieres llevar y sientes que no te vas a poder adaptar, pues mejor no le entres, ¿sí? Para que sea auténtico, para que lo vivas bien, para que fluya todo bien, ¿sí? Porque sí te puedes adaptar, sí, pero que sea una adaptación genuina y no, ay, qué flojera, ¿no? Porque Claro. sí, muchas veces porque estamos en esa situación, ¿no? Vamos a tener que chambear, ¿no? Claro. Que trabajar juntos. Claro.
¿Y por cuánto tiempo, no? Puede ser 3 meses, 1 año. También depende de cómo se dé esta sinergia, ¿no? Claro, claro. Y es por las dos partes, ¿no? A final de cuentas, nosotros somos el proyecto, ¿no? Así es, exactamente. Y ese proyecto es bien bonito. Bueno, por ejemplo, regresando al chavo este que te digo que no le dieron, pues sí, él cuéntame. quería, pues ya, o sea, salir, renunciar y no, ya no quiero nada y todo. Y fue de sentarnos, no, espérate. O sea, si te están dando una retroalimentación, aprovéchala. Y más bien demuestra que también tú escuchas y que sigues, ahora sí que estos consejos. Trabaja con tu imagen, porque a donde llegues va a ser lo mismo. Mejor trabaja ahorita, ¿no? Y tienes trabajo. Ok. Pues empezamos a trabajar con él. Bueno, al ratito ya no tuvo primero, el cambio que empezó a generar y es bien bonito porque conforme vas generando cambios, la reacción de la gente, oh, qué bien te ves, hoy, ¿qué hiciste? Oye, hoy te veo muy bien, ¿por qué? ¿No? Y fueron temas como nada más el color o a lo mejor se cambiaron el peinado, temas realmente de comunicación muy sencillas, porque no es nada del otro mundo. También yo digo, no es algo de que vayas a hacer algo muy diferente. Todos los días lo hacemos. La cosa es que nadie nos dice qué es lo mejor para nosotros. Entonces, ese es mi trabajo, ¿no? El descubrir, a ti te conviene esto, pero me gusta ese sí, pero a lo mejor para ti no es lo mejor por esto y esto y esto. Pero nos podemos inspirar para que de alguna forma, si eso es lo que te gusta, adaptarlo a ti. ¿Sí? Eso es lo bonito de este trabajo. Y ver cómo la gente te va percibiendo diferente y para bien. No, bueno, es de verdad, sientes bonito, va creciendo la autoestima. Al final le dieron otro puesto también muy bueno, terminó cambiándose de empresa, claro. Exactamente, le fue muy bien en otro lado, pero sobre todo se demostró a sí mismo de que podía él mejorar, de que aceptó que era cierto, porque de verdad tú ves el antes y el después y dices, o sea, sí, o sea, él mismo dice, no, pues sí, ¿verdad? No, sí, o sea, sí era necesario, pero también no era un caso perdido. O sea, dices, ahí lo tenías. O sea, dice, pero es que nadie me lo dijo. Digo, o sí te lo dijeron, pero no hiciste caso, o no observaste, te metes tanto. Unos médicos me decían una vez, es que yo me metí en la medicina, nadie me explicó, o sea, todo esto. Le digo, bueno, pues ya estás en el momento, qué padre, ya llegó el momento de saberlo. Ahora que lo sabes, si no lo pones en práctica, entonces sí, no se vale. Porque con la ignorancia se vale. Pero cuando ya te dijeron y no lo aplicas, entonces sí ya son ganas de pues, no querer pues, avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, yo un día escuché una frase que me gusta mucho que es saberlo y no saberlo. Saberlo y no hacer nada es lo mismo que no saberlo. Exactamente, sí. Entonces esta parte que hablas de honestidad, ¿no? Ser honesto con uno mismo, y luego esta parte de resiliencia, de decir, ¿sabes qué? En lugar de quedarte en el odio, en el resentimiento, esa joyita que te dieron, esa pepita de oro, sí, transformarla en aceptación, autoestima, que aparte se va a quedar contigo, claro, al igual que esta. Claro. Pero pues hay una línea que hay que trabajar, pero imagínate todas las bendiciones y beneficios que vienen cuando tomas esta oportunidad. Dices, no, se va esta y sigues por este lado, ¿no? Ajá. Imagina, o sea, eso es ser terco, ¿no? O no querer escuchar. No ser honesto. Exactamente. Y no aceptar que realmente, ¿saben qué? Creo que sí tienen un punto. Sí. Es duro. Y es duro y todos lo vivimos, ¿eh? Yo creo que todos de alguna forma Nadie fuerte. se salva. Nadie se salva. Todos. Hablábamos de Mark Zuckerberg. Hace poquito, hace unas semanas, también con Elon Musk, ¿sí? Viste todo lo que él, cómo se presentó en la Casa Blanca, en la oficina oval, con esa playera, todo. Ok, es Elon Musk. Ay, sí, jajaja. Al ratito terminó de traje, sobre todo cuando llegó el presidente de Ucrania, ¿no? O sea, todo lo que se suscitó en cuanto a la imagen de él, a él le pesó. Y al final, ¿qué crees? Que también tuvo que ir a lo mejor sin corbata o con corbata, pero ya llevaba saco. Y también... Y ya es diferente. Trump, ¿no? Por ejemplo, en la parte del protocolo, su vestimenta bien, pero en la parte de actitudes y en la parte es como, wow. Sí, muy visceral. Muy agresivo, ¿no? Sí, muy baby boomer de esa escuela. Exactamente. Y evidentemente es muy tradicional.
Y entonces, pues sí, tienes y él habla muy bien de Elon Musk y bueno, dice maravillas, pero no encaja, ¿sí? Entonces no encaja en esa parte y tuvo que ceder, como cedió Mark Zuckerberg cuando fue a ver a Barack Obama, como cedió Mark Zuckerberg cuando se presentó ante el tribunal por todo lo que lo ocupaba. Tuvo que ir de traje. Claro. Ajá. O sea, te tienes que adaptar a esas cosas por lo que necesitas comunicar en ese momento. ¿Te buscan en tu página? Me buscan en mi página, ahí me encuentran. Ahí, cualquier persona, empresa. Quien sea, me puede mandar ahí mensaje y ya nosotros nos comunicamos. ¿Qué conclusión te gustaría dar, Helga, con respecto a cómo eran antes las cosas y cómo son ahora con esta era digital que una persona tiene muchas ventanas? ¿A qué me refiero? Tú puedes ser una persona en vivo, pero ahora ya tienes tu ventana que se llama Instagram, TikTok, Facebook, bla, 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 hasta OnlyFans, sí, ¿no? Literal. Ajá. ¿Cómo manejas tantas facetas? ¿Cómo editas una vida de ese tamaño? No sé si has tenido clientes o clientas así, pero a mí me parece hoy en día una locura, pero tú eres la experta. ¿Cómo manejas la estrategia en un caso así? Pues mira, híjole, pues eso, estrategia. Es primero saber qué quieres comunicar, a quién se lo estás comunicando. En esos perfiles, con quiénes son los que te van a ver. Y te tienen que ver auténtico. O sea, yo siempre digo, tienes que ser auténtico. ¿Quién eres tú? Con ciertos tintes diferentes, a lo mejor en una un poco más formal, en otra a lo mejor un poco más locochón, como tú quieras, pero que en todos digan, ay, es tal persona en diferentes facetas, pero sigue siendo ella. No estas que dices, o sea, ¿qué le pasó? ¿No? Que donde te vean y que realmente sea auténtico, porque también ahora con estos temas de, pues ahora sí que voy a pimpearme y todo eso, bueno, te ves perfecto, pero a la hora que te conocen, porque va a haber un momento en que puedan tener la oportunidad de verte presencial, ya no eres así. Y no está feo, porque sí, esta parte de percepción, dices, ay, no, yo lo veía diferente. Y dices, ay, no pasa nada. Y lo retomas, pero se te queda esa sensación de que no, o sea, no es lo que yo veía, ¿sí? No es lo que yo me imaginaba. Entonces es autenticidad. Lo que yo opino, lo que yo sugiero es ser auténtico y adaptarlo estratégicamente a esos perfiles. Que sí haya, que sí esté hilado en todos esos perfiles. Muy bien. Pues ahora yo quisiera agregar una reflexión con esta famosa frase cliché que decían que la primera impresión jamás se olvida. Pues no, yo la tiraré a la basura porque justamente con el ejemplo que me diste de esta persona con la que trabajaron, por supuesto que se puede trabajar, ¿no? Y por supuesto es un proceso y por supuesto que puede ser perfectible. No tenemos que ser perfectos, simplemente ser una mejor versión. Exactamente. No puede ser tan tajante y absolutista, ¿o sí? No, pero hay una cosa, no se te va a olvidar esa primera impresión. Pero sí se puede reconstruir. Por supuesto. Ese es el punto. Sí se puede. Pero esto nunca del jamás se va a olvidar el que antes era así. Ahorita ya cambió, pero antes era así. Cuando yo lo conocí era así, ya cambió. O al revés. No, si hubieras visto antes era guapísimo, no sabía, y ahora ve. O sea, sí puede cambiar la idea de la imagen, pero la primera impresión, esa sí no se va a olvidar. Como lo dice la primera. La primera. O sea, en una segunda puede cambiarse, pero por eso hay que trabajar en esa primera. Ah, sí. Que sea congruente más que perfecto. Pues tratar de buscar la mayor parte de las veces que esa primera impresión, que puede ser la primera impresión de que te ven por primera vez en la vida o la primera impresión del día. Que cuando te vean siempre sea lo más congruente posible. Hasta donde se pueda, sin llegar a ser perfectos, porque, pues sí, a veces la regamos, a veces damos nuestros tropiezos y se vale, pero sí tratar de siempre ser congruentes la mayor parte del tiempo. Un último consejo. Un último consejo, pues hay que tomen en cuenta que la imagen siempre nos va a acompañar, siempre hasta el final. Entonces, que cuidemos esa imagen, porque si cuidamos esa imagen nos estamos cuidando a nosotros mismos. Yo digo, es un apapacho, es el momento. ¿Quién más nos va a cuidar si no somos nosotros? Entonces hay que cuidarnos todos los días y eso nos va a hacer siempre, pues, ser mejores personas y ser percibidos mejor. Porque si nos queremos bien, nos va a ir bien. Amor propio. Exactamente, de verdad.
te digo, o sea, yo fui muy insegura y de verdad, ahora que lo veo, digo, ¿por qué era yo así? O sea, ¿cuántas cosas me perdí por esa parte de la timidez? Entonces, de inseguridad. Entonces, hay que tratar de buscar esa seguridad. Y la imagen te ayuda mucho, te acompaña en eso. A sacar lo mejor de ti en esta parte auténtica. ¿No? Sí, sí, te da, de verdad te da mucha seguridad. No lo es todo, insisto, pero te va a acompañar. ¿Sí? Entonces, pues hay que trabajarla. Y como les digo, todos los días nos vamos a vestir, todos los días nos tenemos que hacer algo por nosotros. Vamos a hacerlo ya más con más conocimiento y no nada más porque sí, o en esta parte de depresión y que me importa. Y yo soy así, que acéptenme como yo quiera. Sí, se vale, pero tú eres así y puedes ser mejor. Entonces está padre sacar lo mejor de ti. Yo siempre digo eso. Pues muchas gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia con respecto a un tema pues crucial, porque todos somos imagen, ¿no? Todos somos imagen y de verdad yo espero que, bueno, pues esta plática, me siento rara por haber platicado todo este tipo de cosas, pero sobre todo los anteriores, te soy sincera, pero está padre el volver a reconectar y acordarte de dónde vienes, porque eres producto de dónde vienes, ¿no? A final de cuentas, en eso quiero cerrar esta gran charla. Tu proceso que nos platicas, cómo empezó, justo ve dónde termina. Y tuviste que pasar por todo ese proceso, ¿no? Que aún no termina. Y vea todo, ahora estás ayudando a gente a transitar mejor eso que a ti en ese momento pues no había herramientas, no sabías qué onda. Ahorita estás viviendo para eso y esa parte, ¿no? Porque a nadie más le importaba más que a ti, pues te llena de vida, ¿no? Y al final de cuentas compartes todo esto que ya sabes. Ay, sí. Y es un regalo. Es bien satisfactorio, sí. Bien satisfactorio en algo, de verdad, como, insisto, sencillo, poder aportar algo bueno para que la gente se perciba a sí mismo mejor. Pues muchas gracias otra vez por venir aquí no, de a nada, este espacio. Gracias por la invitación. Gracias. Por favor, sigan compartiendo, suscríbanse, comenten y si quieren compartir su proceso, por favor, escríbanos. Nosotros encantados. Recuerden, cada martes un nuevo episodio y nos vemos aquí en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Piensa global, actúa local, porque a fin de cuentas nosotros lo que queremos es un impacto global. ¿Cómo lo vas a hacer si estás aquí en Querétaro y eres una persona? Bueno, entonces mete a tu comunidad, intégrala, enséñales, platícales por qué. Les va a interesar de alguna u otra manera, les va a llegar de alguna u otra manera. O sea, la gente se va a dar cuenta de una u otra manera que la gestión de residuos nos afecta por todos lados, ya sea en lo económico, en lo social, hasta cómo comes. Te afectan las enfermedades que tienes, te afecta en todo. Somos un conjunto de cosas hechas de la misma materia, solo en diferente forma, ¿no? Entonces, ¿por qué no me va a afectar que no haya árboles? ¿Por qué no me va a afectar que no haya agua? Y los residuos tocan absolutamente todo. ¿Por qué tengo que esta mentalidad de crecer aplastando al otro, ¿no? Les digo, si todos avanzáramos en comunidad, avanzaríamos más rápido. Dejemos de pensar en lo individual. Es una época de empezar a pensar en lo colectivo, porque si no pensamos en lo colectivo, menos rápido vamos a avanzar. Y si no avanzamos rápido, nos estamos disparando en el pie con todo lo que estamos haciendo.